Estamos de regreso en el programa Poder Ciudadano, Ciudadanía contra la Corrupción. Nos engalana la presencia de la diputada Yolitzin, quien encabeza la presidencia de la Comisión Anticorrupción en el Congreso de Aguascalientes. ¿Cuál es tu opinión en qué beneficiaría que un programa de cumplimiento se lleve a cabo de una manera eficiente en el sector público, concretamente en el Congreso? ¿Cuáles serían las bondades que tú le ves para que pudiera tener todavía un mejor desempeño en Congreso, en este caso nuestro Congreso aquí del Estado? Gracias. Sí, mira, bueno, considero que tanto en el Congreso del Estado como en cualquier institución pública es muy importante la correcta implementación de un programa de cumplimiento, porque eso puede permitir el conocimiento de la institución, puede también dar una mejor visibilización de los riesgos que se tienen, puede también homogeneizar, estandarizar las prácticas que son permitidas y las que no son permitidas, también abona el desempeño de los funcionarios públicos y en general creo que blindaría, además, o sea, como un efecto de una herramienta de prevención, blindaría los actos de corrupción. Sí, leyendo algunos planes de cumplimiento que me ha tocado ver en el pasado, inclusive norman cómo se tienen que tratar con sus superiores, con sus mismos compañeros e inclusive con sus subordinados. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión que te merece para este programa de cumplimiento, Andrés? ¿En qué benefician las buenas prácticas en el sector privado? Bueno, yo creo que, beneficia desde un punto de vista, digamos, yo lo pondría en dos aspectos. Uno digamos, jurídico y otro de índole reputacional. Desde el punto de vista jurídico, como bien lo apuntó la diputada, tiene beneficios. Una empresa que tiene o que cuenta con un programa de cumplimiento, de compliance, pues de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene beneficios de que, bueno, en un momento determinado pueden lograr que la excluyan de la responsabilidad penal, porque hay que recordar que de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales ya existe la responsabilidad penal de las personas jurídicas, de las empresas, de los sindicatos, asociaciones religiosas, sociedades anónimas en general, ¿no? Y las sanciones pueden ir hasta una disolución forzosa de la empresa, ¿no? de los bienes y activos de la empresa, suspensión temporal o parcial de las actividades, o sea, puede atraerle ciertos perjuicios económicos, ¿no? Entonces, el contar con ese plan de cumplimiento le puede atraer esos beneficios y atenuarle una responsabilidad, tanto en el ámbito penal como en el ámbito administrativo, y también hasta, inclusive, podría haber una prevención de una posible responsabilidad civil por daños punitivos, inclusive, ¿no? Pero yo también, yo llevaría el énfasis también al aspecto reputacional, ¿no? O sea, una empresa que cuenta con un plan de cumplimiento, en primer lugar, pues, ante el consumidor, ante el público, ante la opinión pública, pues es una empresa pues, que de manera voluntaria busca tener o ubicarse en estándares éticos, ¿no? Y esto te da confianza, ¿no? Procura dar un cumplimiento con la ley, con la norma y con los valores éticos. Entonces esto genera confianza. Pero también genera confianza al interior de la organización, porque obviamente un empleado, un colaborador, que sepa que, bueno, hay una normatividad ética o legal, ¿no? Que se tenga que cumplir, pues eso te genera confianza. O sea, si yo soy una persona que yo sé que hay una política, por ejemplo, en materia de acoso sexual o acoso laboral, pues eso a mí o a ella le va a generar confianza, le va a generar lealtad. O sea, yo sé que hay algo que me puede proteger, hay una línea de denuncia también. Ok, entonces si sufro de algún tipo de molestia, pues puedo denunciar. En cambio, hay empresas en donde pues, no hay nada de eso y pues no es atractivo para el empleado, ¿no? Entonces, esos serían los aspectos que yo le vería de beneficio. O sea, no todo necesariamente se tiene que ver en traducirse necesariamente, inmediatamente en un aspecto financiero o monetario, ¿sí? Y el otro aspecto también es que en la medida en que se multiplique el aspecto de que todas las empresas tengan programas de integridad, la mayoría de las empresas, nos vamos a
de mi punto de vista nos vamos a ubicar en un estándar internacional porque este tema pues viene desde, o sea, ya cuentan con programas de compliance en Francia, en Estados Unidos, en Canadá, en el primer mundo, ¿no? Entonces, si queremos aspirar a ser empresas o un país de primer mundo, pues hay que copiarle todo, ¿no? Pero también, obviamente, lo bueno. Y dentro de eso está el aspecto de que cuentan con ese programa de cumplimiento y que nadie se los establece. Bueno, en el caso de Francia, sí es obligatorio por ley, por la ley SAPAN 2, que todas las empresas cuenten con un plan de cumplimiento. Pero aquí es optativo, pero bueno, obviamente si nosotros tendemos a ir hacia ese punto, pues yo creo que tendríamos que ir ubicándonos en esos estándares. Máxime que en el artículo 27 del TEMEC ya regula y establece el compromiso mexicano de fomentar el establecimiento de programas de cumplimiento en todas las empresas mexicanas. Y en relación con ese compromiso que tenemos nosotros a través de un tratado internacional firmado con nuestros socios comerciales, Canadá y México, pues obviamente también hace implícito que nuestros profesionistas tengan ese cumplimiento con la integridad y con la ética. Jorge, ¿cómo ves tú la importancia de la ética y estos planes de integridad aplicados justo en nuestros jóvenes en la Universidad Autónoma de Aguascalientes? Está permeando, estamos sacando profesionistas de calidad, éticos. ¿Tú cuál es la óptica que tienes como jefe de esta carrera? Bueno, nosotros partimos de un modelo educativo institucional donde obviamente una parte sustantiva es la ética. Sucede que a veces el alumno no lo conoce, ¿verdad? O sea, y a veces hasta algunos maestros ni lo conocen, ¿no? Sí. Entonces, pues, ¿qué estamos haciendo? Justamente a través de los programas de formación humanista integral, bueno, pues una parte viene justamente en esa de la ética. Dentro de los planes de estudio, que ahorita acaba de ser reformado, el de nosotros tiene relativamente un par de años que salió el nuevo plan. Bueno, ya viene justamente en los programas de materia, estamos implementando acciones concretamente de lo que es la ética, ¿verdad? En ese sentido, estamos haciendo acciones también de que participen en el órgano, en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, en los concursos que generan de ética justamente así, en la parte local, en la parte regional y en el entorno nacional. Y estamos promoviendo el que pues incorporen los jóvenes, que tengan pláticas con gente que tenga el expertise, que les hable sobre el sector público, el sector privado, como independiente, como docente, pues para que ellos vayan enriqueciendo y conociendo esas posturas, ¿no? A lo que se van a enfrentar. Porque muchas veces pues obviamente no tienen la experiencia suficiente o no tienen todavía la madurez o el juicio profesional para ver algunas situaciones que se les pueden presentar en la práctica profesional. Pueden distinguir a veces lo bueno y lo malo, ¿no? Y a veces cuando ven algo malo dicen, bueno, pero es algo rápido, ¿no? Como decían hace un ratito el ejemplo del soborno, ¿no? Que pues si vemos a veces se pasaron por ahí un alto, hicieron y pues fue una acción, ¿no? Entonces lo que estamos tratando de hacer es la sensibilización, ¿no? Justamente hay una materia que vemos dentro de la carrera que es control gubernamental y se ve un aspecto enfocado a lo que es los valores que deben tener en los actos de corrupción, cómo trabajarla de nuestro metro cuadrado, ¿no? Recientemente tuvimos por ahí unos eventos técnicos, unas jornadas, e invitamos a gente con el expertise, ¿no? Justamente una expresidenta del Comité de Participación, pues habla un poco de la materia, ¿no? De ello, de la corrupción, y decía, ¿no? Cómo trabajarlo desde nuestro metro cuadrado, ¿no? Es decir, yo no puedo cambiar de los demás, pero sí puedo cambiar en mí. Y creo que ese tipo de acciones, pues, es tocar, sensibilizar, ¿no? Y obviamente trabajar con el apoyo de los maestros. Sin lugar a dudas, sin ellos, pues obviamente no podemos lograrlo. Entonces, pues estamos haciendo los esfuerzos necesarios, ¿no? También la gente que busca contratar a gente, sobre todo ya de los octavos semestres que ya están por egresar, sí te piden eso, ¿no? Aparte de la técnica, y te dice que pues goce de una buena ética, ¿no? En ese contexto. Entonces, bueno, pues tratamos de hacerlo, ¿no? A través de esas acciones, pero es día a día. O sea, como decía el maestro Andrés hace un momento, o sea, lo tienes que trabajar diario, porque de lo contrario, pues no funciona, ¿no? Es decir, a lo mejor lo tienes por escrito y muy bien, pero si no lo llevas a la práctica, pues ahí queda, ¿no? Entonces creo que esa parte es importante y bueno, estamos trabajando en ello. Y yo creo que estamos llegando ya al punto en que el aspecto reputacional va a preceder al aspecto económico.
Usualmente el aspecto económico siempre ha prevalecido en nuestras culturas, sin embargo el aspecto reputacional, tú ya lo comentabas Andrés, pues ahora ya nos vamos a fijar más cuáles son las características de una marca, de un negocio, de un gobierno, para ver si su aspecto reputacional realmente lo está precediendo o si tiene una mala calificación, ¿verdad? Y creo que en esto, pues ya ahorita estamos prácticamente prefiriendo en el aspecto comercial, por ejemplo, marcas que tengan una buena reputación que otras marcas que no lo tienen en los productos que nosotros estamos consumiendo habitualmente, y eso va precisamente a que ellos tienen un plan de ética, a que tienen un plan de integridad, y que eso pues hace que los productos o los servicios que emitan tanto en el sector público como en el sector privado pues van a tener una trascendencia, ¿verdad? Recuerdo en un evento que tuvimos ahí en la universidad hace algunas semanas, cómo todo va enfocado, y en la parte de integridad pues también va enfocado el medio ambiente, y la mayoría de las normas de información financiera internacionales van enfocadas a reducir 2 grados la temperatura del mundo, cuando aparentemente no tendría mucho que ver, ¿verdad? Y pues estamos viendo cómo también nuestra naturaleza y nuestro entorno pues está cambiando muy severo debido a un cambio precisamente originado por una falta de ética y por una falta de integridad también humana para este mundo, ¿verdad? Bien, pues quisiera continuar con esta charla en relación con los planes de integridad. ¿En qué consisten? ¿Cómo los ven ustedes? ¿Cuál es la visualización? Y sobre todo, ¿cuáles son los riesgos que ustedes ven en las áreas en las que cada uno se desempeña? Diputada. Sí, yo creo que, bueno, en lo que concierne al sector público, la resistencia al cambio, la burocratización, pero sobre todo creo que los retos más importantes es la cultura de prevención en los servidores públicos, tener esa cultura de prevención, que sea un trabajo integral entre todas las áreas y todas las dependencias. Yo considero que la integridad es un traje a la medida de todos, tanto del sector público como del sector privado, en cualquier tema que se esté realizando. Y en ese sentido es muy importante que nosotros como ciudadanos, y como comentaban desde nuestro metro cuadrado, hagamos las acciones que nos corresponden, ¿no? En el caso del tema legislativo, pues es importante que nosotros como legisladores empecemos a reformar leyes precisamente para ir blindando ese sesgo que existe, donde se propician o que permite que se propicien los actos de corrupción. Lo comentaba hace algún rato antes de entrar aquí con ustedes a cuadro, que tenemos una ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios, que está una propuesta hoy en día en el Congreso del Estado para que sea reformada precisamente para blindar que se cometan este tipo de actos de corrupción. En el tema igual de la transparencia es muy importante también que haya conciencia de este tema y que los entes públicos se responsabilicen de transparentar el ejercicio del gasto público y los procedimientos que llevan a cabo. Es muy importante también que el control interno, creo que es primordial desde mi punto de vista y en mi experiencia en el sector público. Es fundamental el control interno. Se deja de lado, siempre apostamos por el tema de las acciones y ya de la corrección, pero no de la prevención. Y es muy importante los mecanismos de control interno, pero mecanismos de control interno eficientes, que no caigamos en el tema de la burocratización, refiriéndome al sector público, que es muy importante también que no caigamos en esa situación. Por otro lado, creo que también el tema de las auditorías es sumamente importante que se siga dando, inclusive, bueno, para el tema de las entidades de fiscalización en el Estado y a nivel internacional existe la Intosain, que regula precisamente este tipo de situaciones y que es primordial seguir contando con este tipo de instituciones que promuevan la integridad tanto para los quienes auditan como para los auditados, ¿no? También apostarle, tanto el sector privado como el sector público, apostarle a los estándares internacionales de gestión de riesgos. Existen algunas empresas, no me dejarán mentir aquí mis compañeros de la mesa, algunas empresas en México que ya tienen inclusive el ISO 19600 y que ya lo implementan en la práctica del día a día, y que eso pues abona precisamente a disminuir también eso que decíamos, no estamos sesgados del sector público, del sector privado, ¿no? O sea, en tema de integridad, en tema de actos de corrupción, creo que vamos muy de la mano y la prevención se debe dar en esa sinergia, porque debemos de cuidar precisamente ese tránsito entre empresa, empleado, servidor público y gobierno, ¿no?
Entonces creo que es muy importante que en ese sentido pues enfoquemos los esfuerzos y que desde nuestra trinchera cada uno de nosotros reformar lo que se tenga que reformar para lo que comentaba ahorita el maestro Andrés, para los retos internacionales que ya otros países como Francia lo tienen y que nosotros ya deberíamos de adoptar esas medidas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que de todos tenemos también la participación de los estudiantes, reforzar desde el ámbito académico, que ya se tengan los programas enfocados al tema ético. Es sumamente importante porque finalmente ellos son los que caen tanto en el sector privado como en el sector público para hacer frente a la dinámica de cada uno de estos ámbitos. Bien, pues como ya están observando nuestros televidentes, pues tenemos gente muy responsable en cada una de las áreas que nos represente. Desde luego, la diputada pues es una líder en la parte anticorrupción y desde luego una experta. Bien, pues vamos a una pausa. Este es su programa Poder Ciudadano, Cooperación y Conocimiento contra la Corrupción. Regresamos en un momento.